Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pilar y el día de hoy me encuentro con Diana. Hola, ¿qué tal? Y con David. Hola, ¿qué tal? Y juntos les damos la bienvenida al primer episodio de Todos a Clase, el podcast en el que exploramos los retos y las desigualdades del sistema educativo, con mirada hacia el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 10, que es el de reducción de las desigualdades, defendiendo la educación como una igualdad de justicia social, oportunidades y empatía. Exacto. Y como en toda clase vamos a seguir un método, el método científico. O sea, primero vamos a analizar un caso, luego vamos a proponer una hipótesis de por qué pasa la problemática que visibiliza el caso, luego vamos a ahondar en las causas del problema y finalmente vamos a proponer soluciones. Y hoy nos toca hablar de un tema que está siendo muy ignorado últimamente y ya es tiempo de ponerlo a debate, que es justamente la violencia y la exclusión de niños con autismo en los colegios. Justamente se trata no solamente de entendimiento, sino también de empatía y sobre todo sensibilidad. Así que vayamos a donde nace el problema. La Defensoría del Pueblo en 2023 menciona que solamente el 0,7% de los colegios a nivel nacional, ya sea del Estado o privados, están aptos para poder recibir a niños con necesidades especiales. Pero esto es mucho más notorio en cuanto a necesidades físicas especiales. ¿Qué pasa a nivel cognitivo? Exacto. Y otro dato también un poco alarmante es un dato del CIES del 2023, que apenas el 1% de escuelas cuenta con docentes especializados en la educación especial. Entonces, ¿qué significa? Que los niños con esas necesidades educativas particulares no tienen muchas opciones de colegios, escuelas que se adapten a ellos. Pero, ¿cómo se traduce eso en la realidad? Es decir, cuando un niño llega al aula, ¿cómo se siente cuando no lo apoyan o no empatizan con él? Claro, esa es una buena pregunta, David. Por ejemplo, hay un reportaje del Infobae en 2024 en donde se cuenta el caso de Alexis, que es un adolescente que tiene autismo y que estudia en una institución nacional de San Juan del Lurigancho, el cual denunció haber sido víctima de agresiones, de empujones, de burlas por parte de sus compañeros del colegio y que su mamá incluso solicitó ayuda al colegio, pero sin tener alguna respuesta. Este caso llegó a tal punto de que incluso Alexis mencionó no querer continuar con su vida, lo cual me parece que es algo bastante fuerte. Claro, y lo peor es que este caso no es una excepción, es un poco un síntoma de un problema mucho más grande, ¿no? De cómo se vulneran a los niños con esas necesidades especiales, y surge la pregunta de cómo reaccionamos a esta problemática. Sí, lo que más impacta es imaginar a esos niños que tienen que ir todos los días al colegio, pero que al final se supone que es un lugar en el que se tienen que sentir protegidos, tiene que ser un refugio, pero para ellos ya no lo es. Claro, exactamente. O sea, haciendo hincapié en que el problema no son los niños, sino es el sistema que no los apoya y no los resguarda, no los acompaña en esta aventura que es la educación, ¿no? Entonces, pensemos un poco. David, ¿tú cómo crees que podemos afrontar este problema? Yo creo que se empieza por escuchar más. Es decir, están los docentes, pero ¿qué hay de los espacios para poder también empatizar con niños que tienen esta afección o este tipo de afecciones? Espacios en los que puedan también interactuar con ellos, ver cómo se comunican, cómo se relacionan, porque siento que los docentes tienen esa, por así decirlo, predisposición, esa motivación por hacerlo, hacer de la educación un lugar, un refugio para ellos, pero siento que esos espacios no se dan y no hay esa comunicación o esa relación que se tiene con los estudiantes. Teniendo en cuenta que los profesores siempre nos han recalcado que la escuela es como un segundo hogar. Entonces, este segundo hogar debería ser para todos, no solamente para algunos. Así que, por ejemplo, a nivel estructural, Diana, ¿tú crees que este tipo de problemáticas se
tiene que de repente acatar con un mayor presupuesto o de repente es algo que va más de la mano con la mentalidad? Es definitivamente una pregunta bastante compleja, pero necesaria. O sea, desde mi perspectiva no especialista, creo que ambas son un buen punto de partida. Ujú. Sin embargo, algo muy importante tiene que ver con la cultura escolar. Siento que en las escuelas de Lima son muy rígidas y hay como un molde y si no te adhieres a ese molde te excluyen. Y esto es parte del problema de por qué tantos niños con esas necesidades especiales sufren, ¿no? Entonces, empezar por ahí, con cambiar esa cultura escolar, podría ser un buen punto de partida. No sé qué opinan. Sí, y esto justamente también deja una pregunta, por así decirlo, clave, y es ¿hasta qué punto los directivos, los profesores, el Estado mismo puede intervenir en este tipo de casos cuando un niño es violentado? Ujú. Tomando en cuenta, claro, que estamos hablando de instituciones educativas del Estado, no privadas, que claramente tienen una mayor libertad al momento de incidir en cuanto a las normas y el reglamento que hay en su propia institución, ¿no? Así que vayamos con nuestra hipótesis sobre este caso. Tenemos que los profesores no están ¿cómo se dice? Los profesores no están lo suficientemente preparados ni capacitados y no hay un apoyo institucional de por medio que apoye a los estudiantes, en este caso con autismo, a que no queden expuestos a este tipo de agresiones, bullying o incluso burlas por parte de sus compañeros. De modo que este término de educación inclusiva queda simplemente como un discurso y no se va a la práctica. Entonces, para entender mucho mejor este tema, este caso, vamos a conversar con una experta en educación inclusiva, la cual nos va a ayudar a resolver estos problemas, pero desde dentro de las escuelas, alguien que puede ver este tipo de casos de primera mano. Así que vamos a dar la bienvenida a Valeria Salazar, profesora de educación especial. Hola, gracias a todos por la invitación. Mi nombre es Valeria Salazar. Yo soy profesora del Colegio Newton. Soy egresada de la carrera de Educación Especial de la Universidad de Unife. Entonces, tú que has estado escuchando esta pequeña introducción que tenemos sobre el caso de Alexis, queremos conocer tu mirada profesional, más o menos la lectura de este caso y qué es lo que revelan las escuelas, cómo están manejando este tipo de problemáticas. Creo que el caso de Alexis refleja en realidad lo que ocurre en las escuelas constantemente. La inclusión se sigue viendo más como un ideal que como una práctica, como debería ser. Y muchas veces la falta de acompañamiento docente, la falta de capacitación, la falta de sensibilización, la comprensión real de lo que es el autismo y lo que genera todo esto, ¿no? No basta solamente con que un niño se inserte en una escuela regular, sino que es importante capacitar a las personas que lo están recibiendo, ¿no? La verdadera inclusión se va a ver cuando se creen estas adaptaciones, cuando se le otorga a este niño las estrategias necesarias para poder incluirlo, para que reciba una educación plena, ¿no? Como los demás. Claro, entonces ahí definitivamente Valeria nos está adelantando que nuestra hipótesis está bien encaminada, ¿no? Los docentes no pueden actuar solos. Claro, y me parece súper importante lo que dice de que no puede ser simplemente de algunos docentes. O sea, debería englobar a todos. Y si algún docente incluso, o sea, por amor a su propio trabajo y a los niños y a enseñar, se da cuenta de que tal vez en su centro educativo no se están viendo estas capacitaciones, uno mismo, por voluntad propia, también debería tener como que ese bichito de quiero entender mejor a mis alumnos y quiero ser capaz de darles la educación que merecen. Claro, sí, justamente ese es el tema que yo también quería preguntar porque no estoy seguro si hasta qué punto, si es que un instituto educativo no tiene el apoyo directo del Minedu, entonces, ¿hasta qué punto podría tomarse acción por su cuenta? Bueno, creo que todo empieza con la disposición de cada uno, de cada docente, ¿no? Los docentes podemos y debemos actuar ante estas situaciones y existen diferentes estrategias accesibles, ¿no? Todo empieza desde observar al estudiante, desde hablar con la familia, buscar apoyo
en su localidad, también asesorarse con otros docentes, ¿no? No necesitamos de repente ser especialistas para crear un entorno seguro para nuestros estudiantes. Como digo, todo depende de la disposición, de querer aprender y de nosotros mismos buscar estrategias para poder trabajar con estos chicos, ¿no? Para poder ayudarlos. Muchas gracias, Valeria. De hecho, justamente, o sea, queda también el hecho de que uno no solamente por estar adscrito al Minedu tiene que simplemente esperar el apoyo, sino también poner parte de su iniciativa, por así decirlo. Tal cual, porque al final son los pequeños pasos los que generan grandes cambios. Y me parece súper importante lo que menciona Valeria también, de, valga la redundancia, la importancia de observar y escuchar. Porque sin eso no hay comunicación, y sin comunicación no nos entendemos, ni los profesores ni los alumnos. Sí, la importancia también de crear redes de apoyo entre propios docentes o amigos o familiares de el niño con las necesidades especiales si es que el Minedu no toma acción. Claro. Entonces, Valeria, nos gustaría de repente que nos dejes un mensaje hacia estas familias que viven con el miedo o con la frustración hacia el sistema que no les está protegiendo y que no les está ayudando a poder sobrellevar este camino de la educación que debería ser hermoso, debería ser toda una aventura para los niños y que se vuelve de repente un poco más, ¿cómo se dice?, obstaculizado. Bueno, yo le diría a las familias en realidad que no están solas, que la inclusión se va a ir construyendo de a pocos. Es un camino largo, pero lo vamos a hacer juntos, sea con familias, los docentes, la comunidad en sí, los estudiantes. Y que si bien es cierto, es complicado, pero que sigan alzando su voz, porque esto es lo que genera estos pequeños cambios que al final se van a traducir en un mundo un poco más inclusivo, más humano, más empático. Ok, muchas gracias, Valeria. Ha sido un placer tenerte hoy en este episodio y créenos que tu conocimiento nos ayuda cada vez más a acercarnos a agregar nuestro granito para poder cumplir este objetivo de desarrollo sostenible. Después de haber escuchado a Valeria y de haber tenido esta conversación, llegamos a la conclusión de que nuestra hipótesis no estaba tan alejada de la realidad, de que la educación inclusiva actualmente en el Perú es un discurso, mas no es una práctica que se esté ejerciendo. Exactamente, y que la raíz del problema es una falta de voluntad estructural, institucional, y mientras esto no cambie, los niños como Alexis y Roberto seguirán siendo los invisibles del sistema. Sí, y lo que más duele en realidad es que estas historias, estos casos pudieron haberse evitado. Y la verdad, o sea, yo creo que tanto docentes como padres en realidad sí tienen esas buenas intenciones, como ya lo he mencionado, pero no tienen esa, como por así decirlo, esas capacitaciones, esos espacios para compartir con estos niños que tienen estas afecciones. Y pues la verdad es que yo me quedo con lo que dijo Valeria, de que se trata de iniciar desde lo pequeño, iniciar Claro. desde adaptarse, desde también empatizar con ellos, comunicarse con ellos, entender cómo es que realmente aprenden. Y ahora pasamos a un llamado a la acción muy necesario al Minedu, que necesita implementar un plan nacional de educación inclusiva. Sí, porque cada niño en realidad tiene el derecho de sentir que tiene un lugar en la escuela y que ese lugar es igual al de todos. Sí, exactamente. Tienen mucha razón, chicos. Y habiendo escuchado esto, muchas gracias por acompañarnos en este primer episodio de Todos a Clase. Y recuerden, ¿la escuela es para todos o no es escuela? ¡Chao!